Vamos a ver, el primer tema que he estado viendo es que no están usando APA. Recuerden que cualquier información, dato dato que ustedes eh, asuman como real o como un hecho, es necesario referenciarlo con APA. Este es un ejemplo claro en el que no se está usando APA. En este caso dice, según la cifra oficial de 2017, ¿ok? Aquí debiera tener la referencia en mi documento, por ejemplo, si usan referencia de la IEEE, aquí debería haber un corchete 1, por ejemplo, de manera que yo me vaya a mis referencias bibliográficas y aquí diga 1, saberes práctico, población de los estados, haciendo la referencia de acuerdo a cómo lo indica el APA. Entonces ya al menos existe, sé de dónde están sacando esta información y que no es algo, no es una opinión suya, sino es un dato que rescataron de alguna fuente formal y alguna fuente que sea confiable, eso es importante. Dice, México cuenta con una población mayor a los 123 millones de habitantes. Ok, quiere decir que esta información está en esa referencia. Muy bien. Pero luego dice, dicha cifra ha aumentado drásticamente al igual que en todo el mundo. Esta es una conclusión que, o una de dos, en algún reporte, en algún artículo, en alguna fuente, ya se hizo esta comparación a nivel mundial y de ahí por eso estamos obteniendo esa conclusión. Si esa es una conclusión propia, es decir, nueva, resultado de una lectura de varios documentos y que ustedes dicen, pues he observado que está aumentando drásticamente no solamente en México, sino en todo el mundo. Entonces necesitamos ese análisis aquí. Entonces lo que tendríamos que ver aquí en este texto debería de decir, ok, en India creció más del 80% en 2 años. En Corea aumentó más del 70% también en 2, 3 años. En México, más del 80% en 2, 3 años. Esto nos indica una tendencia en el aumento de la población, más del 80% en al menos 3 países grandes o 4 o 5 los que encuentren. ¿Por qué? Porque el uso de estas palabras que son subjetivas, drástico, pues hay que definirlo entonces. Para ustedes, ¿qué es drástico? Entonces tendríamos que decir, bueno, de tal a tal rango ya se habla de algo drástico, ¿sí? Porque si no, estamos usando palabras subjetivas que al final no nos dicen nada, simplemente son etiquetas. Queremos datos, queremos hechos. Eso es lo que nos ayuda al aplicar la investigación científica a la ingeniería. Bueno, ese es un tema, hay que cuidarlo, las referencias, las conclusiones, las frases que usen. Y bueno, y prácticamente todo donde usen datos hay que hacer referencias. Recuerden, las fuentes deben de ser confiables, entonces son reportes institucionales, de organizaciones, no que encontraron en un foro que alguien dijo, no algún blog, debe ser algo institucional. Mm, por ejemplo, dice, en las últimas décadas el gobierno ha otorgado facilidades de crédito para que la gente que trabaja pueda apropiarse de una casa y pagarla de manera más accesible. ¿En dónde está esa información? ¿O dónde están esos datos? ¿Desde cuándo se está pasando eso? Eh, ¿A qué te refieres con las facilidades de trabajo o de crédito? En fin, tenemos que tener claridad de lo que estamos planteando y ser muy objetivos. Entonces, bueno, eh, es importante utilizar la metodología que también está en una de sus lecturas que habla de esa estructura lógica. Conforme vayamos leyendo, que pareciera que este documento cumple con ello, vamos hablando de algo más general, luego algo más particular, detectamos el problema y luego planteamos ese problema, qué consecuencias tiene, que al final de cuentas lo que tenemos que rescatar de ahí es el valor, la importancia, que después se convierte en un elemento que se llama justificación.
porque es importante que invirtamos tiempo en resolver este problema. Eh, bueno, pareciera que el problema que se está planteando es que no hay suficiente transporte urbano para cierta zona, cierta localidad, se está desbordando, ¿sí? No está tan claro, hay que cuidar la redacción. Observen también la falta de formateado de texto, no está justificado. En fin, todos esos detalles, en el segundo intento, prácticamente el documento no entraría a revisión o tendrían muy baja calificación, simplemente por esos detalles. Entonces, bueno, suponiendo que el problema que plantean aquí es ese, ok, entonces el objeto de estudio no es las personas, no es la ciudad, no es el autobús, es las estrategias o la logística que se lleva para asignar vehículos, camiones, autobuses para cierta ruta. Entonces el objeto de estudio es esa, es la ruta, es la estrategia o los mecanismos. Hay que cuidar cuando definamos el objeto de estudio. ¿Sí? Muchos se confunden y plantean una cosa en el problema. Estamos tratando de identificar la resolución para una situación, algún objeto, y plantean como objeto de estudio quien lo usa y no el objeto en sí mismo, que es el sobre el que vamos a trabajar. Este objeto de estudio entonces parecería que medianamente correcto. Aquí el problema de este objeto de estudio es que no está bien redactado, pero sí habla de la logística que se utiliza en cada ruta. ¿Sí? Necesitamos mejorar la redacción porque no es claro. Si leen esto, no hay ninguna coma, no hay ninguna separación que me permita entender de qué estamos hablando. Los objetivos son frases, son enunciados cortos que lo que me van a ayudar es a identificar las etapas prácticamente en las que se va a estar dividiendo nuestro proyecto, pero con elementos medibles. Entonces, si el objetivo es, perdón, la solución, que es este tema que está aquí, la solución es, creemos, la hipótesis de solución es agregar nuevas estaciones en ciertos puntos estratégicos. Entonces, hay que definir los objetivos. Un objetivo podría ser primero recolectar la información actual de la logística con la que se realiza la distribución del transporte urbano. Otra podría ser modelar o simular este sistema. Y la otra es agregar en el modelo de simulación las nuevas puntos para poder evaluar el impacto que tuvo en la mejora. Por ejemplo, esos son tres objetivos muy claros. Y hacia allá deben de ir, y así deben de ser redactados, uno, dos, tres o cuatro. Y aquí está parafraseado, está escrito en una frase muy grande, además, y deben de ser objetivos puntuales, medibles, que tengan límites, ¿sí? Espaciales, temporales, en fin.